Y vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Porque hoy, 7 de julio, en la antesala de la cumbre de la OTAN en Ankara, Ursula von der Leyen y Mark Rutte publicaron un artículo en conjunto en The Economist explicando por qué Europa necesita rearmarse, ¿no? Rutte fue el que puso, digamos, el dato duro, el dato sobre la mesa. Dice que Rusia tiene hoy toda la economía puesta en pie de guerra, con la industria automotriz reconvertida para el esfuerzo bélico y por eso la alianza necesita un aumento enorme, ¿no?, de su base industrial de defensa, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá. Von der Leyen, a su vez, agregó los números. Son aproximadamente 130.000 millones de euros bajo el programa SAFE, ¿no? 135.000 millones más en el próximo presupuesto comunitario. Todo esto, ellos lo hablaron con precisión, ¿no? Tienen los números finos ahí en la mesa, en la reunión. Lo único que nadie definió, ni ese día, ni en los próximos meses, fue qué tiene, ¿no?, que pasar para que esto termine bien. Ojo, estamos hablando de números, estamos hablando de que Rusia tiene puesta toda su atención en la guerra. ¿Qué es esto? ¿Es un descuido? No, yo creo que es un vacío que se repite cada vez que un dirigente europeo habla habla del tema. Cada vez que detalla el gasto, que se detalla la amenaza, que se detalla, ¿no?, de alguna manera el cronograma de producción de proyectiles, pero la realidad es que nadie dice eh, de qué manera pretenden obtener la victoria, ¿no? Un tratado como en los viejos tiempos, una frontera, un colapso interno de Moscú, 10 años de esta economía de guerra convertidos en una nueva normalidad. Ese silencio, ¿qué podríamos decir? Yo creo que no es retórico, ¿no? Y yo creo que es un silencio político y cumple una función bastante clara, porque mientras nadie define el final, nadie puede ser acusado de no haberlo alcanzado, ¿se entiende? Entonces, si no hay un objetivo real, concreto, pasa el tiempo y bueno, ¿qué van a reprocharle si no hay nada? Marce lo viene hablando, ¿no?, en varias oportunidades acá en Humo y Espejos, como ustedes saben y nos siguen habitualmente, cómo Rusia reorganizó su aparato productivo para sostener un conflicto largo. Habló de las fábricas de los automóviles, armando vehículos militares, habló del presupuesto reorientado, de una sociedad instalada en la lógica de guerra permanente. Por supuesto, también a Marcelo ha abordado varias veces la presión interna que tiene Vladimir Putin con su quinta, con su sexta columna. A veces mucha gente se equivoca en el análisis pensando que este sector quiere voltear a Putin para poner a alguien más débil o más cercano a Occidente, pero lo que se nota la presión allá en su propia población es que quieren que Putin sea más duro, que Putin apriete el botón rojo. Gran parte de la población rusa pide esto, ¿no? Pide un Putin más duro. Y Rusia es una potencia que decidió, con todos los costos que esto implica, que está dispuesto a aguantar. ¿Y hasta cuándo? Este es el problema. ¿Hasta cuándo va a aguantar Rusia? Porque tiene su presión interna y su presión externa. Entonces, yo creo que tenemos que preguntarnos, creo que la pregunta, ¿no?, que le queda a este texto, ¿no?, es al contrario de lo habitual. ¿Europa reorganizó alguna vez su definición de victoria o solo reorganizó su gasto militar? Porque no es lo mismo. No es lo mismo aumentar el costo militar, el gasto militar, y no definir una
una victoria, un objetivo claro. Bueno, porque está claro que se puede aumentar el presupuesto de defensa indefinidamente sin haber respondido nunca qué es lo que ese presupuesto está comprando. Está claro que es eso lo que está haciendo Europa desde hace un rato largo. Y yo creo que ahí aparece algo que no se resuelve en una cumbre como siempre sucede. Las democracias no suelen perder las guerras largas por falta de recursos, ¿no? Pierden por agotamiento de sentido común, porque un régimen que decidió sacrificarse puede sostener el sacrificio mientras conserve la certeza de para qué lo hace. Y yo no lo veo a Europa haciendo esto, porque una sociedad que nunca tuvo esta certeza empiece a preguntarse, ¿no? Y yo creo que es una pregunta mucho más peligrosa para cualquier gobierno. Es si esto tiene un final que puede describirse. Ojo, puede tener un final, pero que no puede describirse literalmente, porque siguen pagando este precio, porque cada suba de tarifa que sufren los europeos, cada fábrica que cierra, cada soldado que no vuelve y vienen de a miles, ¿sí? Se convierte de alguna manera en una cuenta sin un cierre claro, sin un final. ¿No? Y una cuenta sin cierre, tarde o temprano, deja de pagarse con la paciencia y empieza a pagarse con el resentimiento, porque lo único que vas viendo es que se te va incrementando todos los costos. Y eh, yo creo que hay un episodio en el libro de estos números que estaba mencionando que yo creo que describe de alguna manera este mecanismo. Aunque hable de otra época, ¿no? Y de otro pueblo, son ejemplos. 12 hombres, ¿se acuerdan de este libro? No sé si es un libro que va a sonar bien para algunos. 12 hombres entran a explorar a la tierra prometida. Vuelven y dan su informe. La tierra es buena, mana leche y miel, mostraron el fruto que trajeron, pero 10 de los 12 se agregan algo más, que hay gigantes, que las ciudades tienen murallas hasta el cielo, que frente a ellos son como langostas, y esta segunda parte del relato es la que se impone, ¿no? El pueblo llora esta noche, no por lo que vio, sino por lo que ya no puede nombrar. No fue la fuerza del enemigo lo que los derrotó, fue la pérdida de la palabra que describía lo que Dios había prometido. 40 años de desierto no empezaron con una batalla perdida, empezaron con un silencio, ¿no? Con la incapacidad de decir en voz alta qué significaba ganar. Entonces Europa no está perdiendo terreno por los tanques que les faltan. Ruti lo dijo de alguna manera, lo dijo muy claro, lo mencioné en principio, la base industrial se puede ampliar. El dinero se puede votar, ¿no? Y las fábricas se pueden reconvertir. Lo que ningún presupuesto compra es la palabra que falta, ¿sí? Y sin esta palabra, cada anuncio de rearme suena menos a estrategia y más a lo que sonaba el campamento israelita la noche que decidió no entrar. Porque un pueblo que prefiere seguir en el desierto conocido antes que enfrentar a una tierra que ya no sabe describir. Ahí está el peligro. Y esto no se resuelve ahí en Bruselas, ni se decide en una cumbre de la OTAN. Se resuelve o se pierde en la casa de la persona que paga los costos diarios, ¿no? Algo tan simple como la factura de la luz, que es más cara que nunca, y que ve cerrar la fábrica que sostenía a su pueblo, a su gente, que escuche hablar de rearme sostenido y de los argumentos industriales enormes, ¿no? Y no tiene forma de saber si esos son 2 años de sacrificio o 20 o toda su vida, porque en la historia 2 años, 10 años, 50 años no son números, pasan rapidísimo. Entonces esta persona no necesita un mapa
con la flechita, ni un informe de inteligencia, sino que necesita una frase que pueda repetirse a sí mismo, ¿no? Todas las noches, cuando apague la luz de la cocina, cuando termina el día. Si esto termina así, y por eso vale la pena. Ahí es donde nos tenemos que centrar. ¿Vale la pena todo este conflicto? Yo creo que ahí es donde Europa, el ciudadano europeo tiene que sentar y ver si realmente vale la pena, ¿no? Porque mientras esta frase no exista, esta frase del vale la pena, yo creo no importa cuánto se rearme un continente, yo creo que va a seguir peleando una guerra que no sabe nombrar, una guerra que no se puede nombrar es, digamos, es tarde o temprano una guerra que ya empezó a perder. Si Europa no puede nombrar la guerra contra Rusia, es porque ya empezó a perder esta guerra. Bienvenidos, bienvenidos a Humo y Espejo. Es un placer estar con ustedes.